El Annapurna, una palabra que impone respeto, incluso entre los alpinistas más experimentados del mundo. Situado en el corazón del Himalaya nepalí, este coloso blanco se eleva hasta los 8.091 metros de altitud, lo que lo convierte en la 10ª montaña más alta del planeta. Pero esa cifra es solo un dato, porque lo que realmente define al Annapurna no es su altura, sino su historia. Una historia escrita con hielo, gloria y tragedia. En 1950, mucho antes de que el Everest se convirtiera en símbolo de superación global, un grupo de franceses hizo historia al convertirse en los primeros seres humanos en alcanzar la cima de un 8000, sin oxígeno embotellado, sin GPS, sin satélites, solo con mapas inexactos, instinto y una voluntad que rozaba la locura. Maurice Herzog y Louis Lachenal alcanzaron la cumbre por la cara norte, abriendo una ruta que parecía, en aquel entonces, una promesa de acceso al cielo. Pero lo que no sabían es que, con cada paso, estaban despertando a una bestia dormida. En los años siguientes, cientos de alpinistas intentarían repetir la hazaña, pero lo que encontraron no fue el romanticismo de la cima, sino una montaña impredecible, cruel y despiadada. Mientras otros 8000 como el Cho Oyu o el Manaslu veían docenas de ascensos exitosos, el Annapurna cobraba una vida por cada 2 intentos de cumbre. Una cifra escalofriante. Su fama fue creciendo hasta igualar la del K2 como una de las montañas más mortales del mundo. Pero, a diferencia del K2, que impone respeto con su silueta afilada y vertical, el Annapurna engaña. Parece accesible, hasta que es demasiado tarde. La cara norte, por la que se logró la primera ascensión, es visualmente más amable. Sus pendientes son más suaves, sus rutas más cortas. Pero eso, irónicamente, es lo que la hace más peligrosa. Las suaves laderas acumulan nieve y basta una pequeña perturbación para que enormes avalanchas se desprendan, arrasando todo a su paso. Y así, lo que parecía una línea lógica de ascenso se convirtió en una trampa mortal. Fue entonces cuando los escaladores más ambiciosos comenzaron a mirar hacia el otro lado, a la cara sur. Y lo que encontraron allí fue un monstruo. La cara sur del Annapurna es una muralla vertical de 3000 metros de hielo, roca y nieve. Una pared inclinada en un ángulo constante de 55 grados, sin tregua, sin descansos. Desde la base del glaciar hasta la cresta cimera, es como escalar el lomo de un dragón helado que jamás deja de moverse. Avalanchas, caídas de rocas, cambios súbitos de clima. Allí no hay margen de error. Cada paso exige toda tu técnica, toda tu fuerza, toda tu alma. La primera vez que alguien se atrevió a intentar esa cara fue en 1970. Un equipo británico liderado por el legendario Chris Bonington se propuso abrir una nueva ruta por esta infernal pared. Y lo lograron. Tras semanas de lucha, lograron conquistar la cima por lo que más tarde se conocería como la Ruta Británica. Aquel ascenso fue histórico, pero también trágico. Ian Clough, uno de los miembros del equipo, murió aplastado por un bloque de hielo durante el descenso. Fue un recordatorio brutal de que en el Annapurna llegar a la cima no significa sobrevivir. En los años siguientes, otras expediciones intentaron rutas diferentes por la cara sur. En 1981, una expedición japonesa alcanzó la cumbre central, ligeramente más baja que la cima principal, por una cresta aún más empinada. Fue otro logro impresionante, aunque menos conocido. Pero lo que nadie sabía es que, entre ambas rutas, se escondía una línea aún más peligrosa. Una línea que pondría a prueba el alma del alpinismo. En 1992, 2 escaladores franceses, Pierre Beguin y Jean-Christophe Lafay, decidieron intentar abrir esa línea intermedia. Lo que encontraron fue un infierno vertical. Rocas cayendo desde arriba, hielo que se desprendía con el más leve susurro del viento. Subieron hasta los 7400 metros antes de verse obligados a abandonar. Pero durante el descenso, la tragedia golpeó. Uno de los anclajes de Pierre Beguin cedió y cayó al vacío. Lafay, con el brazo derecho roto por una piedra, quedó solo, colgado en medio del abismo.
Durante días, Jean-Christophe descendió lentamente, solo, arrastrándose entre paredes heladas, delirando por el dolor y la altitud. Contra todo pronóstico, logró llegar al campamento base. Su hazaña fue tan asombrosa como el propio intento de cumbre. Pero, tras aquel episodio, la ruta que intentaron quedó marcada como una de las más peligrosas del Himalaya, y fue bautizada con el nombre de su compañero caído, la Ruta Beguine. Durante más de una década, nadie se atrevió a intentarla de nuevo. No fue hasta 2007 que el escalador suizo Willi Steg, considerado uno de los mejores montañistas de velocidad del mundo, decidió intentar la ruta. Subió solo, en estilo alpino, ligero, rápido. Pero la montaña no lo dejó avanzar. A los 5.850 metros, una roca le golpeó en la cabeza. Sufrió una conmoción cerebral y tuvo que abortar. En 2008 lo intentó de nuevo, y de nuevo fue rechazado. Fue entonces cuando apareció el nombre de Park Jong-seok. Park no era un novato en estas lides. Era uno de los pocos hombres en el mundo que había coronado los 14 8000 y además había alcanzado los 2 polos. Su currículum era impresionante, pero lo que lo hacía especial era su forma de entender la montaña, como un lugar sagrado. Park no subía para conquistar, sino para conectar. En Corea del Sur era considerado un héroe nacional, un símbolo de humildad y determinación. Y cuando anunció que intentaría la ruta Beguine, el mundo del alpinismo volvió a mirar al Annapurna con respeto. En 2010, Park intentó la ruta junto a 2 compañeros, Shin Dong-min y Kang Ki-suk. Pero durante el ascenso, una roca golpeó a uno de ellos y se rompió la rodilla. La expedición fue cancelada. Pero Park no se rindió. Un año después, en octubre de 2011, volvió a la cara sur con los mismos 2 compañeros. Esta vez, prometió que alcanzaría la cima, pasara lo que pasara. No volveré sin intentarlo hasta el final, dijo antes de partir. El 9 de octubre de 2011 llegaron al campamento base. Durante días trabajaron en la aclimatación, equiparon las secciones inferiores de la pared y planearon su ascenso. Decidieron hacerlo en estilo alpino, sin campamentos fijos, sin cuerdas prefijadas, sin portadores. Solo ellos 3, una mochila y el corazón. El 17 de octubre comenzó el ascenso. Subían bien, el clima era estable. El 18 de octubre, a las 4 de la tarde, alcanzaron los 6.400 metros. Pero entonces, la montaña cambió. El tiempo empeoró. El viento rugía. La nieve comenzó a caer. Y lo peor, las rocas comenzaron a desprenderse desde arriba. Park, prudente, hizo lo correcto. A las 16 horas, se comunicaron por radio con el campamento base. Abandonamos. Demasiado riesgo. Comenzamos el descenso. Esa fue la última vez que se supo de ellos. Al día siguiente, el campamento base intentó contactar por radio. Nada. Silencio. El 20 de octubre, un helicóptero fue enviado para buscarlos. Voló sobre la cara sur. No encontró nada, salvo una cuerda medio enterrada en la nieve, cerca de los 6.000 metros. Después, un equipo de sherpas intentó una búsqueda terrestre. Luego se unieron más rescatistas coreanos, incluso con detectores de metales. La teoría era devastadora. Quizá fueron alcanzados por rocas. Quizá una avalancha los arrastró hacia las grietas del glaciar. Pero no había señales, ni cuerpos, ni equipo, ni pistas. Solo el vacío. El 29 de octubre, con el corazón roto, se suspendió la búsqueda. Annapurna había hablado, y nadie se atrevió a desafiarla más ese año. Y aquí es donde la historia cambia, porque hasta este punto es la historia de una tragedia. Pero a partir de aquí, se convierte en la historia de un legado. El 29 de octubre de 2011, el equipo de búsqueda descendía en silencio por las laderas del Annapurna. Cada paso sobre la nieve crujiente era una despedida no dicha, una súplica que se perdía en el viento helado. Park Jong-seok, Shin Dong-min y Kang Ki-suk no aparecieron. Ni una cuerda más, ni una huella, ni una prenda rasgada. Nada. Era como si la montaña los hubiese tragado por completo,
como si se los hubiera llevado a un lugar donde solo van aquellos que se atreven a desobedecer a los dioses. Cuando regresaron a Corea del Sur, los miembros del equipo de búsqueda fueron recibidos con solemnidad. No hubo reproches, solo dolor y respeto, porque todos sabían que Park no era solo un escalador más, era una leyenda viva, y ahora esa leyenda se había convertido en mito. La noticia de su desaparición sacudió los cimientos del montañismo en Asia, no solo por quién era Park, sino por cómo desapareció, intentando una ruta prácticamente maldita en una de las montañas más peligrosas del planeta, con dos compañeros tan comprometidos como él. La historia era tan épica como trágica, y aún hoy, más de una década después, continúa generando preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió exactamente entre los 6.400 metros, donde se comunicaron por última vez, y el abismo? ¿Cayeron en una grieta? ¿Fueron barridos por una avalancha? ¿O simplemente perdieron la orientación en medio de la tormenta? Nadie lo sabe, y quizás nunca lo sabremos. Pero a veces, las preguntas sin respuesta son las que nos obligan a recordar, a no dejar ir. El legado de Park Jong-seok, sin embargo, no quedó sepultado bajo la nieve. Al contrario, su vida, sus logros y su filosofía se transformaron en una inspiración profunda, no solo para montañistas, sino para cualquier persona que haya sentido alguna vez el impulso de desafiar sus propios límites. Park no era un alpinista que perseguía la fama. No tenía interés en plantar banderas ni en presumir récords. Para él, la montaña era un espejo, un lugar donde el ser humano se enfrentaba a sí mismo. Y por eso, cuando hablaba de escalar, lo hacía con una mezcla de humildad y determinación que conmovía incluso a quienes no entendían nada de altitud ni crampones. Fue el primer surcoreano, y uno de los pocos en el mundo, en completar los 14 8000. Pero también fue más allá. Cruzó la Antártida y el Ártico. Es decir, alcanzó los tres extremos del planeta. Y todo lo hizo con una actitud que no buscaba el aplauso, sino la comprensión. Comprensión de lo que significaba realmente ir hasta el borde de la existencia y regresar transformado. Por eso, su intento final en el Annapurna no fue una locura. Fue, en realidad, la culminación lógica de toda una vida. Una vida guiada por una frase que Park repetía con frecuencia. Los montañistas deberían estar en las montañas. Seguiré escalando hasta que la muerte me lo impida. Y así fue. Pero lo más poderoso de su legado es que no murió solo. Lo acompañaban dos compañeros que creían tanto en él como en el sueño que compartían. Shin Do-min y Kang Ki-suk no eran secundarios en esta historia, eran pilares. Y si bien sus nombres no resuenan tanto como el de Park, también merecen ser recordados. Porque escalar una montaña así no se hace solo. Cada paso se sostiene sobre la confianza mutua, sobre la entrega total. Después de la tragedia, en Corea del Sur, comenzaron a organizarse homenajes. Se escribieron libros, se rodaron documentales, se erigieron placas conmemorativas. Y lo más conmovedor, decenas de jóvenes escaladores comenzaron a seguir sus pasos. No para replicar sus logros, sino para entender su espíritu. Ese que no se mide en cumbres, sino en coraje. Pero el Annapurna, mientras tanto, seguía allí, imponente, silencioso, inmóvil, como si observara desde lo alto el impacto que había causado. Porque lo cierto es que cada tragedia en la montaña cambia algo, cambia protocolos, cambia mentalidades, cambia vidas. Y esta historia no fue la excepción. Después de la desaparición del equipo de Park, muchas expediciones comenzaron a replantearse cómo y cuándo enfrentarse a la cara sur del Annapurna. Algunas decidieron evitarla por completo. Otras, en cambio, sintieron un impulso aún mayor por conquistarla, porque así es la naturaleza humana. Nos atrae lo imposible, incluso cuando sabemos que puede destruirnos. En los años siguientes, se registraron nuevos intentos por la ruta Begin. Algunos llegaron más alto que Park, otros fueron detenidos por el mal tiempo, pero ninguno logró alcanzar la cima por esa línea. La ruta sigue siendo, hasta hoy, una de las más peligrosas del Himalaya. Un testamento vertical de hielo y roca
que exige más que fuerza, exige alma. Muchos montañistas, cuando se les pregunta por qué escalan, dan respuestas prácticas: el desafío, la belleza, la libertad. Pero hay otros, como Park, que te miran a los ojos y te dicen: porque allí me encuentro a mí mismo. Y es en ese tipo de respuesta donde comprendemos que el montañismo no es solo un deporte, es una forma de vida, una filosofía. A lo largo de la historia, la montaña ha sido símbolo de superación, de lucha, de fe, desde Moisés hasta Malory, desde Buda hasta Bonatti. Pero también ha sido un lugar de despedidas, de misterios, de pérdidas que nos enseñan lo frágil que es el ser humano cuando desafía a la naturaleza. Y a pesar de todo, seguimos subiendo, seguimos intentándolo, porque en lo alto de esas cumbres, muchos sienten que tocan algo que aquí abajo simplemente no existe. El Annapurna no es solo una montaña, es un altar, uno que ha recibido sacrificios humanos a lo largo de décadas, pero también es un espejo donde cada generación de alpinistas se ve reflejada. Algunos ven miedo, otros gloria, y otros, como Park, ven propósito. El 3 de junio de 1950, cuando los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal pisaron la cumbre del Annapurna por primera vez, jamás imaginaron que esa misma montaña se convertiría en una de las más mortales del planeta, que se llevaría consigo a tantos soñadores, que pondría a prueba el alma de tantos aventureros. Pero lo hizo, porque allí, en lo más alto del mundo, cuando el aire es escaso y el frío muerde los huesos, las máscaras caen. Nadie finge, nadie miente. Lo único que queda es lo que eres, lo que realmente eres. Y ese fue el lugar donde Park Jong-seok decidió encontrarse por última vez. Hoy, mientras cientos de montañistas caminan por las rutas más seguras, mientras helicópteros sobrevuelan el Himalaya con turistas emocionados, mientras guías locales instalan escaleras en el Everest para facilitar el ascenso, la cara sur del Annapurna sigue intacta, inalterada, como una cicatriz que se niega a cerrarse, como un reto lanzado al universo. Y entre el viento y la nieve, si uno escucha con atención, tal vez aún se oiga la voz de Park, susurrando: no regresaré como la última vez, llegaré a la cima, sin importar cuánto tiempo tome. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario abajo, compartirlo con alguien que ame las grandes gestas humanas y suscribirte para descubrir más relatos como este. Y recuerda, en las montañas, como en la vida, a veces no se trata de llegar a la cima, sino de cómo caminas hacia ella. Hasta la próxima.